El presidente electo, Gabriel Boric, está a punto de entregar, según dijo él antes del 22 de enero, el primer gabinete. Hemos dicho ya varias veces acá que el primer gabinete es un mensaje. Hay muchas cosas que de alguna manera se descifran con este primer gabinete. Y hay toda una discusión sobre quién debiera ser aquí, quién debiera ser allá. Probablemente el primer gabinete es aquel donde el presidente electo, que además ha tenido una victoria muy apabullante, tiene más libertad para poder generar sus propias decisiones antes de que empiecen a pasar cosas y haya que sacar o cambiar a alguien, como pasa comúnmente en los gobiernos. Vamos a conversar con el analista político que ha estado varias veces acá, me interesa conversar con Jorge Navarrete. ¿Cómo estás, Jorge? Básicamente, antes de la instalación de este nuevo gobierno, tú que has visto básicamente todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, ¿cuáles son los parámetros relativamente estables que se repiten de un gobierno a otro para la instalación en el gabinete y cuáles han funcionado bien y cuáles son aquellas cosas que han tenido a los presidentes, varios presidentes, teniendo que cambiar muy rápidamente su primera organización o teniendo que improvisar determinadas cosas porque las cosas no se hicieron bien? Bueno, primero que nada, buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No hay una regla en esto. Cuando uno mira los últimos primeros gabinetes, se da cuenta que ha sido una experiencia algo traumática, especialmente respecto de los presidentes o presidentas que representaban un cambio muy fundamental respecto de lo que venía antes. Yo diría que con Elwin, con Frei Ruiz-Tagle, con Lago y hasta incluso con Bachelet I, se mantuvo una cierta tradición que tenía que ver con que la administración del gobierno y los cargos más relevantes respondían a una lógica colectiva, al interior de una coalición política, que independiente de la expresión de quién fuera el presidente o la presidenta, lo que había era un mandato de coalición. Eso se rompió, evidentemente, con el triunfo de Sebastián Piñera, porque por primera vez la derecha gobernaba en democracia. Se rompió también con la segunda administración de Bachelet, porque en algún sentido ella representó o quiso significar la refundación de un nuevo ciclo. Lo fue también en la segunda administración de Piñera, que a mi juicio no aprendió de los errores que había cometido en la primera administración, y no cabe la menor duda que lo va a hacer con el presidente electo Gabriel Boric, tratándose no solo de un sector político, de una generación completa que por primera vez llega al poder de manera masiva. Y cuando uno mira los gobiernos, sin desmerecer, evidentemente, ningún cargo en las funciones ejecutivas, uno parte por lo fundamental. Hay dos cargos en todos los gabinetes que son probablemente los más importantes. Primero, quien habla a nombre del presidente de la República y por lo tanto tiene el poder político, el Ministerio del Interior, y quien maneja la billetera y por lo tanto tiene el poder económico, es decir, el Ministerio de Hacienda. Esos dos cargos son absolutamente claves y hoy día mucho más que antes. Porque si hay alguna aprensión, alguna duda, alguna ansiedad sobre el futuro o las expectativas del próximo presidente electo, probablemente están centradas en esas dos carteras. En Interior, por el tema de la seguridad, del control del orden público, del diseño político, y al mismo tiempo incluso con mayor beligerancia, quién va a ser la mujer o el hombre que va a controlar las finanzas en una coalición que, más allá del Boric de primera o segunda vuelta, ha puesto temas candentes que en algún sentido alteran la trayectoria del modelo de desarrollo que veníamos trayendo, y en la perspectiva además de 2 años difíciles, con poco crecimiento, probablemente con un mayor impacto en el empleo, sin las holguras fiscales que tuvo el actual presidente Piñera, ponen en ese cargo una atención, te diría yo, incluso algo desmedida para lo que hemos visto. Ahora, me parece muy interesante la forma como lo planteaste. Déjame meterle elementos de contenido en ello y tú vamos pimponeando juntos para que las personas recuerden y vean las diferencias que pasaban.
El primer gabinete del presidente Patricio Aylwin es un gabinete que está tremendamente apoyado en básicamente dos figuras muy señeras, incluso el ministro del Interior, Enrique Kraus, como tercera figura, que son Edgardo Benninger y Enrique Correa, donde se crea, no existía todavía el segundo piso, sino que se hacía desde los ministerios, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, pero no cabía la menor duda que ellos, más Alejandro Foxley, el ministro de Hacienda, eran los primos interpares de esto, y descansaba el presidente en su conocimiento, en su talento. Yo todavía me acuerdo muy bien una vez que al presidente Aylwin en uno de los debates le preguntan sobre una fórmula económica particular, y como para tratar de pillarlo, digamos, y el presidente Aylwin contesta: la verdad es que yo esa fórmula no me la conozco, pero mi ministro de Hacienda estoy seguro que la conoce. Él le va a responder cuando sea necesario. Ese tipo de cosas pasaban en ese momento. Después viene Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que tiene un gabinete primero muy curioso, un gabinete que estaba lleno de los operadores políticos de los partidos. Entra Víctor Barrueto del PPD, entra Germán Correa del Partido Socialista. Dura lo que dura la paciencia del presidente Frei Ruiz-Tagle, que no tenía gran relación partidaria, digamos, y acuérdate, pasa en la primera parada militar, donde él da el vamos con el ministro del Interior, Germán Correa, y al día siguiente lo despide y cambia el gabinete y pone a gente que él conoce que es más afiatada. Después viene Ricardo Lago, que Ricardo Lago, él de alguna manera crea el segundo piso. Arma ahí un grupo de asesores directos de la presidencia y además él tiene una personalidad bastante fuerte. Y después viene la presidenta Bachelet en su primer momento, donde se ancla en la figura de Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior, y algunas otras personas pero tiene clinch y roces muy grandes. Me hago una pasada para no alargarme más al primer gobierno del presidente Piñera, que es el gobierno de los pendrives, el gobierno de los técnicos, el gobierno de los que iban a cambiar desde la lógica económica todo, y dura eso lo que dura un peo en un canasto, dura 3 meses, 4 meses, y tienen que incluir a Evelyn Matei, a Andrés Alamán. Hay que meter política dentro del gabinete. Te hice un sketch más o menos de varias situaciones, porque hoy día además está esta cosa intergeneracional que tú dices, y está esta mirada de la gente con más experiencia política que va a mirar a alguien que, bueno, por primera vez tiene un roce de esta envergadura como presidente de la República, y probablemente no va a haber mucho espacio para el ensayo y el error. No, pues no lo va a haber. Nuestro buen Oscar Wilde decía que no hay una segunda oportunidad para dejar una primera impresión, y probablemente eso ha marcado los primeros gabinetes. Sin temor a exagerar, te diría yo, siguiendo en algo la cronología que acabas de hacer, la gran fortaleza del gobierno de Aylwin, más allá de su figura y su estampa como presidente, tenía que ver con la solvencia y la contundencia de su gabinete. Quiero recordar que la Secretaría General de la Presidencia, por ejemplo, fue un ministerio que se hizo prácticamente para Edgardo Benninger. En los tiempos de la dictadura militar esa función se cumplía en lo que hoy día conocemos como el Estado Mayor, es decir, era un segundo piso no declarado. El presidente Frei, como tú muy bien dices, sufrió por la designación de un conjunto de personas que venían derechamente de los partidos, pero que no eran necesariamente de su confianza. Hasta que llegó Carlos Figueroa al Ministerio del Interior, Frei nunca se sintió relativamente tranquilo. E incluso después generó importantes confianzas con personas que terminaron prácticamente gobernando en esa administración, más que el presidente, diría yo, como el caso de José Miguel Insulza. Lagos, por el contrario, tenía una personalidad muy fuerte y, sin embargo, me parece a mí, se preocupó de nombrar personas que tuvieran un capital político propio. De hecho, la permanencia Insulza en el gobierno de Lagos me parece que fue una señal en ese sentido.
Y sin embargo, en la primera administración de Michelle Bachelet, diría yo, se siguió un tanto esta lógica, pero que se altera definitivamente con el presidente Sebastián Piñera, que más allá de la contundencia que alguien pudiera reconocerle a él, especialmente en algunas áreas como los números, la gestión y otras, nombra un gabinete más bien que no le hiciera sombra. Michelle Bachelet después nombra un gabinete completamente alejado de la coalición política. Lo que quiero tratar de decir es que hay una síntesis, una suerte de equilibrio entre personas que deben ser de confianza al presidente o presidenta, personas que a su vez deben tener una gran solvencia y peso político individual y deben tener un soporte, una buena red en los partidos de referencia. En el caso particular del presidente electo, la situación va a ser todavía más compleja porque, asumiendo que los primeros gabinetes son más difíciles, aquí va a enfrentar primero una administración de minoría, no va a tener mayoría en el Congreso, lo cual no sería extraño porque solamente la tuvo Bachelet 2 desde que recuperamos la democracia, pero con una oposición aparentemente muy dura, incluso más dura de la que tuvo el actual presidente Sebastián Piñera, si es que aquello fuera posible. Vamos a estar en presencia además de un gobierno que va a tener que lidiar con algo completamente inédito en nuestra historia, y es el funcionamiento en paralelo de una convención constitucional que incluso pudiera determinar que el periodo del presidente termine antes, o a lo menos no sabemos si es que vamos a mantener el régimen presidencial, si va a haber una o dos cámaras, en fin. En un programa de gobierno cuyo 80% está básicamente centrado en proyectos de ley y que por lo tanto hace la negociación legislativa una cuestión muy importante. Agreguémosle a eso que el primer año de todo gobierno es absolutamente decisivo, especialmente en la perspectiva de un gobierno corto. Pero se le agrega todavía, diría yo, una mayor dificultad. Y es que, como te decía antes, estamos en presencia de una generación que tiene cuadros muy interesantes, con pergaminos académicos, con mucha solvencia, pero con poco estado en el cuerpo. Es decir, es una generación que no ha estado de manera preferente en algo que es muy complejo, que requiere de cierto conocimiento de códigos que no se aprende necesariamente en la universidad ni en los posgrados, que es el quehacer día de la administración pública. Y echar a andar el Estado, o a lo menos acelerar su funcionamiento, es una cuestión difícil. Un presidente que va a tener que nombrar 2.500 cargos relativamente temprano. Esto no solo tiene que ver con el gabinete. En una vocación además profundamente descentralizadora, los seremis de las distintas líneas ministeriales van a cumplir una función muy relevante. ¿Para qué decir? A este presidente le va a tocar nombrar al nuevo contralor o contralora, a un nuevo comandante en jefe del ejército. ¿Para qué decir de las empresas públicas? Es decir, el desafío es muy grande y la sospecha o la aprehensión es que el elenco que hoy día llega al gobierno no es que no tenga la capacidad, que no haya sopesado las consecuencias de no tomar una buena decisión inmediatamente en este cuadro que te he descrito, que es un poco distinto al cuadro que vivieron los otros gobiernos. Ahora, ahí hay un punto bien interesante que tiene que ver con una si tú quieres, Jorge, una condición que para todos los efectos prácticos es inamovible todavía, que es que los mandatos presidenciales son de 4 años sin reelección. Y eso tiene consecuencias. Tú tienes un primer año, sobre todo cuando tú ganas por una paliza grande, por una cosa bastante contundente, como fue el caso de Gabriel Boric. Tú tienes un primer año de instalación, donde de alguna manera empiezas a hacer los ajustes, a conocer las dinámicas, un poco lo que tú estabas diciendo, y donde probablemente no te juegas a finish todavía en nada. Tienes un segundo año que es el año ideal. No hay elecciones. Es un año para que tú implementes buena parte de las cosas que hiciste, porque no tienes esa resistencia que se te viene a partir del tercer año con las elecciones de alcaldes y con toda esa situación donde tú ya empiezas a ver los partidos que te apoyan, que empiezan a mirar las variables de interés particular en términos partidarios
Y ahí los gobiernos a veces, y muchas veces ha pasado, le pasó a este gobierno, empiezan a ser menospreciados, se empiezan a distanciar. Y bueno, viene el cuarto año donde hay elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales de nuevo. Por lo tanto, yo siempre he estado, y tú me conoces en eso porque lo hemos conversado antes, yo siempre he estado en contra de esta forma de 4 años sin reelección, y creo que eso probablemente va a cambiar en la Constitución, en gran medida porque el tiempo para las cosas que se prometen son de este porte. Antes de que empiecen a salir los cuchillos del fuego amigo, digamos. No necesitáis esperar a la oposición para eso. Efectivamente. Ahora, hay 2 variantes de este tema que estáis planteando que yo creo son interesantes. Tú bien describes el ciclo político desde que hicimos la última reforma y pasamos de 8 años a 4. O sea, 4 años con reelección. No, que pasamos... de 6 años primero. De 6 años, perdón, 6 años, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sí. Y efectivamente, el hecho de enfrentar un proceso electoral que antes las elecciones parlamentarias y presidenciales eran las elecciones municipales, el tercer año, ya ponía la disposición de la clase política en lo que venía por delante, sí. ¿No es cierto? Bueno, aquí eso va a ocurrir antes, porque hay un evento de suma importancia que se llama plebiscito de salida de la Convención Constitucional, que de respetarse los plazos y terminar el periodo de la Convención el 4 de julio, debería ser el 4 de septiembre el plebiscito. Hago un paréntesis simplemente porque el 4 de septiembre es la fecha en que se elige a González Videla después de la muerte de Juan Antonio Ríos, y de ahí todas las elecciones presidenciales, hasta la de Salvador Allende, fueron un 4 de septiembre independiente que día cayera, entonces tiene un efecto muy simbólico. Pero cerrado ese paréntesis, ese proceso electoral, cualquiera sea el resultado, especialmente si es del apruebo, y como sea que se difieran en el tiempo los cambios que se propongan en el nuevo texto constitucional, aunque no se acorte nada al periodo presidencial, en los hechos dan inicio a un nuevo ciclo. Y por lo tanto, pudiera ocurrir que aunque la Convención Constituyente cambiara el régimen presidencial, y no necesariamente acortar el periodo del próximo presidente electo, la luna de miel de esta administración y el intervalo para efectivamente poder materializar sus promesas básicas de campaña va a ser todavía más corto. Y si a eso tú le sumas el hecho que yo creo que el presidente electo sabe que su tránsito del 25 al 55% también en algún sentido es un tránsito condicional que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas expectativas en un escenario difícil, hace todavía más significativo y más relevante no equivocarse o tratar de acertar de manera inmediata, porque no va a haber tiempo que perder. ¿Por qué te digo esto? Porque si va a ser un gobierno corto, la primera tentación va a ser pensar en la sucesión. Esta no es la tentación solo de un gobierno corto. Quiero recordar que el presidente Piñera, cuando asumió, hablaba de un periodo de 8 años. 8 años, sí. El mismo ministro del Interior de esa época, Rodrigo Gispeter, en una entrevista, no solamente hablaba de la refundación de su sector, en fin. ¿Por qué traigo esta anécdota a colación? Pues si tú tienes en la cabeza la sucesión, es muy importante que la definición ministerial en algún sentido juegue también alineada con ese partido. ¿Cuál es el principal error de todos los presidentes con alguna complicidad de sus delfines o sucesores? Ir a un ministerio político y particularmente el Ministerio del Interior, que es una máquina de moler carne, donde se pagan todos los costos políticos y donde, salvo excepciones contadas, como por ejemplo el del ministro Enrique Kraus, no hay un ministro del Interior que haya terminado el periodo. Y por lo tanto, cometió un gran error el presidente Piñera, el primer mandato, nombrando a Rodrigo Gispeter ministro del Interior. Cometió un error, creo, el presidente Piñera en su segunda administración nombrando a Andrés Chadwick en el ministro de Interior. Cometió un error todavía más grande, Michelle Bachelet nombrando a Rodrigo Peñailillo en el Ministerio de Interior. Y todo indica que el presidente electo podría estar a puertas de también cometer el error
de nombrar en el Ministerio del Interior al que debería ser su más natural y obvio sucesor, que es Giorgio Jackson. Sí, a ver, ahí hay un punto bien interesante en toda esa figura, porque, a ver, pongámoslo desde el punto de vista... Y no cometió un error, simplemente para pegar un esquinazo con esto, el expresidente Lagos nombrando ministro de Interior a José Miguel Insulza. No lo cometió porque, entre otras cosas, no tenían buena relación entre ellos. Básicamente lo que importaba era que consideraba que era idóneo para el cargo, pero entre ellos la relación no era buena. Eso es exactamente lo que estaba sugiriendo. Bueno, claro, tú dices, cuando se ponen gente que tiene mucho fiato o que son personas muy... Bueno, si cae uno, caen los dos, digamos, en términos de apreciación. Pero aquí hay un punto que es interesante en la lógica de lo que son los gobiernos inéditos, en este caso generacionalmente inéditos, y cómo capitalizan este entusiasmo natural y esta expectativa natural que se genera por su victoria. Hay montones de casos en el mundo. Yo siempre he contado algunos de ellos cuando hago clase. Un caso en Bélgica que es bien interesante. El caso cubano es bien interesante. Cuando gana la Revolución Cubana Fidel Castro, la primer proyecto que se materializa en toda la isla y que hoy día están en todos los rankings dentro de los mejores, es que genera el movimiento nacional de alfabetización. ¿Por qué? Porque es lento, porque es difícil, porque tenéis que repetir mucho unas cosas, porque no sabías las determinadas cosas, y sin embargo, como estás con el entusiasmo, estás con todas las ganas, estás con la expectativa, te juegas por eso. Aquí hay una serie de expectativas y el presidente electo va a tener que escoger qué prioriza en términos de sus primeros proyectos de ley, qué viabiliza con su voluntad política para ponerlos en el Congreso, sabiendo que el Congreso va a requerir harto diálogo y conversación porque no tiene mayoría. Y por lo tanto hay ahí un juego bien interesante independientemente de lo que pase con el ministerio, con los gabinetes. Sí, pero ojo, guardando las proporciones de la comparación y llevándolo al proceso chileno, bastante menos épico de algunos de los casos que tú me pusiste, hemos tenido esa experiencia. Es decir, Patricio Aylwin estuvo rodeado de una gran épica, probablemente la más fundamental en los últimos 30 años, que tenía que ver con haber derrotado la dictadura. Sin duda. Y sin embargo, por las restricciones que conocemos, por las dificultades del momento, pero también por cierta propia contención, este gobierno finalmente quizás defraudó las expectativas de un conjunto de personas que veían con la llegada del primer presidente de la democracia un cambio mucho más fundamental al que finalmente se produjo. El caso de Ricardo Lagos, el primer socialista después de Salvador Allende que llegaba a la moneda. Y no creo que tengamos que recordarle a los auditores al año las dificultades que ya había con ese gobierno, que estuvo premunido de grandes energías y que sin embargo a los propios probablemente defraudó mucho más que los adversarios. Michelle Bachelet, la primera presidenta mujer en la historia de Chile. Recuerda la energía con motivo de esa elección y lo que se produjo cuando la vimos entrar en la moneda. Piñera, en algún sentido, el primer presidente de derecha en democracia, el segundo en la historia republicana de los últimos 50 años, y al año y medio teníamos una situación extraordinariamente compleja. Todo en la política está siendo más rápido y más fugaz. Y por lo tanto, la energía puesta en algo tan importante como haber elegido al presidente más joven de nuestra historia republicana, con la mayor votación que haya obtenido un presidente en la historia de Chile, representando una generación y una convicción política distintiva, es sin duda un gran punto de partida. Necesario, pero no suficiente.
Y por lo tanto, lo que ocurre el primer año, porque entre más alto siempre se cae más fuerte, va a ser absolutamente fundamental no solamente para la sucesión de esa administración, que quiero recordar que hemos tenido alternancia en el poder los últimos casi 20 años, sino que todavía más importante para el éxito de un diagnóstico del país que en lo general dista mucho del que tuvimos los últimos 25 años. A ver, desde ese punto de vista de lo que estás planteando, Jorge, ¿cuál, a tu juicio, conociendo además todo el país, conociendo al presidente electo, el presidente electo no tiene que andar mostrando características, si tú quieres, de su personalidad en términos políticos cuando tiene ideas que a él le parecen lo suficientemente ciertas? Se juega contra todo su núcleo de poder de Frente Amplio para firmar solo el acuerdo que finalmente materializó en la nueva Constitución. Por lo tanto, tiene socio, tiene una coalición electoral. La pregunta es, ¿necesita esa coalición electoral ser distinta a la coalición de gobierno, a tu juicio? Va a depender de cómo afronte los primeros meses. El presidente electo repitió durante buena parte de la campaña una frase que a mí me hace mucho sentido y que en algún sentido hago mía, y es que la verdadera estabilidad del sistema político pasa por hacer necesarios cambios. Y por lo tanto, esta administración va a tener que tomar la decisión de cómo afrontar a lo menos dos grandes prioridades de manera bien inmediata, que son una reforma del sistema de pensiones, sin duda, que ha estado en el primer lugar de todas las preocupaciones ciudadanas en la última encuesta en los últimos años, y otro componente muy significativo de lo que podríamos llamar en grande la seguridad social, que es una reforma del sistema de salud, que lo que definimos como la provisión de bienes y servicios públicos fundamentales son quizás los más estelares. Y al mismo tiempo tiene que tomar una decisión de cómo financiar estas dos reformas y por lo tanto llevar adelante una reforma tributaria. Las últimas dos experiencias de reformas tributarias no han sido particularmente felices. Michelle Bachelet, con mayoría en el Congreso, lleva adelante una reforma que con mayor justicia o no, se instala como que impacta a la clase media, porque por razones obvias no se pueden allegar grandes recursos solamente con impuesto al patrimonio, impuesto al lujo o royalty a la actividad extractiva, es decir, requiere un esfuerzo de mayor envergadura. Y su popularidad y las expectativas respecto a su gobierno, más allá de lo que ocurrió después en educación y para qué decir con el caso Cabal, su punto de inflexión tiene que ver con ese momento. 4 años después, Piñera parte exactamente igual, pero sin mayoría en el Congreso. Se pasa 1 año y medio tramitando una reforma tributaria que al final termina en un ajuste bastante modesto. Y toda la evaluación que hace esa administración es que perdieron 1 año y medio completo para sentar las expectativas que justamente tenían que ver con dar más oportunidad de crecimiento económico. Esa decisión es muy difícil en el caso del presidente electo Gabriel Boric, porque efectivamente va a tener que probablemente, como eran los antiguos circos de 3 pistas, tener que mover estas variables de manera más o menos simultánea. No puede sino rápidamente poner sobre la mesa cuál es la gran reforma al sistema de seguridad social en su componente pensiones y en su componente salud, y al mismo tiempo, sin las holguras fiscales que ha tenido esta actual administración, dar una señal más clara respecto de cómo esto se debe financiar. Y todo en el marco de 2 grandes desafíos, especialmente para la izquierda, en términos simbólicos y particulares en este gobierno. ¿Cuáles? ¿Cómo hacer eso en un marco de mayor paz social y que por lo tanto la llegada de la izquierda al gobierno signifique cumplir de mejor manera la promesa de reducir los niveles de violencia que hemos estado observando en el país estos últimos 2 años, algunos de ellos bastante intolerables para cualquier democracia? Y lo segundo, en algo que es algo ajeno a la izquierda, es entender que también el crecimiento económico es una fuente
indiscutible del éxito de la política social. Porque incluso quienes tenemos una vocación profundamente igualitarista, sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y por lo tanto, eso que en general es un ámbito que le ha resultado incómodo a cierto discurso de la izquierda, justamente por las características que tú mismo señalas del presidente electo, es que yo creo que tiene una oportunidad para darle una vuelta a la historia. Y mostrar que así como firmó el acuerdo del 15 de noviembre, que le significó prácticamente ser expulsado su partido, llegar apenas con los votos a una primaria, contra todo pronóstico doblar al candidato comunista y después sacarle más de 10 puntos en la segunda vuelta, que significó distanciarse de su sector respecto a la condena categórica de los regímenes que han violado los derechos humanos. Pues bien, como ese mismo carácter, ese mismo talante, como dirían los españoles, lo que distingue la personalidad del personaje en la política, es lo suficientemente fuerte para abordar sin prejuicio estas dos cuestiones que son centrales al éxito de su próxima administración. Jorge Navarrete, te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias. Vamos a estar atentos y seguramente, bueno, después en febrero vamos a tener vacaciones, pero marzo es un buen momento no solamente para instalar un nuevo gobierno, sino que para conversar, a ver qué tanto de lo que conversamos en febrero o en enero, digamos, se hizo carne en las decisiones que tiene que tomar el presidente electo. Muchas gracias. Gracias.